Gracias, presidente. Señoría, buenos días. Señor consejero, han pasado ya 56 días desde su última comparecencia en esta Cámara para hablar de carretera. Ya han pasado casi 10 meses y 2 meses después nos encontramos en el mismo sitio, tratando los mismos temas, con los mismos problemas de atasco y de peligrosidad de las carreteras canarias y a tenor de la información publicada, pues mucho peor en lo que a financiación de las infraestructuras se refiere. En estos 56 días, un solo hecho positivo y, además, un hecho positivo no gracias a usted ni a este Gobierno, y me refiero a la sentencia del Supremo que obliga al Gobierno de España al abono de los 138,4 millones de euros que se detrajeron de la anualidad de 2012 del convenio de carreteras. Posiblemente, además, en breve pues pueden salir también esas sentencias a los recursos que presentó el señor Paulino, el Gobierno de don Paulino Rivero, también a las detracciones en las anualidades 2013 y 2014. Y lo primero que quiero preguntarle, consejero, es por qué el Gobierno del señor Clavijo no presentó recursos a los incumplimientos de España al convenio en los años 2015 y 2016. ¿Es que se le olvidó o es que 240 millones pues no valían el esfuerzo? Porque lo que sí da la impresión es que este Gobierno se tomó muy en serio el eslogan electoral que utilizaron para las elecciones del 2015, lo de aquí en adelante. Y supongo que de aquí en adelante pues no iban a hacer ni lo bueno ni lo malo que hicieron de aquí en atrás, y supongo que esa será la explicación. De todas maneras, dicho esto, y para ponernos en situación, quiero hacer un breve relato de lo acontecido en materia de carreteras durante el año 2017. Y digo breve porque si nos ponemos hilo por pabilo podemos estar 3 horas aquí hablando. Iniciamos el año 17 con su toma de posición como vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transporte y su compromiso desde el minuto 1 de que este Gobierno y su prioridad era el convenio de carretera que quería que se suscribiera antes del verano. Nos anunció que el marco temporal sería de entre 12 y 15 años, la dotación económica de 2.500 millones y que iba a ser contundente en la reclamación al Gobierno de España en lo referente a la restitución de las cantidades detraídas del convenio desde el 2012. Me refiero a los 766 millones. Posteriormente, y cuando ya era evidente la imposibilidad de que ese convenio se suscribiera antes del verano, usted varía la fecha y entonces en ese momento la traslada a octubre. Ya también nos modifica el marco temporal del convenio, ya en vez de entre 12 y 15 años, era de 12 años, sigue manteniendo la dotación económica, mantuvo también la exigencia de la deuda y añade un dato más, y es que también iba a exigir al Gobierno de España que pagara los sobrecostes que la realización de las obras había producido, porque usted entendía, como entendíamos todos, que quien llevaba a cabo, quien producía los sobrecostes debía de pagarlo. Llega luego noviembre y la cosa cambia, aparece en prensa la información suministrada por su consejería de que el ministro daba marcha atrás en lo acordado y la nueva propuesta afectaba tanto al montante total de la inversión como al plazo de vigencia del convenio. Y además, en el mes de noviembre, a principios de noviembre, el presidente Clavijo en esta Cámara nos dice que el tema ya está solucionado, que se ha solucionado además gracias al peso del voto de Coalición Canaria en Madrid. Pero además en esa misma sesión usted nos informa que el acuerdo al que ha llegado era que antes de final de año se iba a firmar una adenda por 3 años al actual convenio, por el que nos iban a devolver los 400 millones prefinanciados, solo los 400 millones prefinanciados, no el total de la deuda, y además nos da un nuevo dato, y es que el dinero del 2017, pues que no se había gastado obviamente, no se perdería, sino que nos autorizaban a gastarlo en el 18. Llega el 29 de diciembre, se celebra el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros lo que acuerda es prorrogar el convenio 14 meses, no 3 años, como usted nos había dicho, asignar a la anualidad 2008 un total de 101 millones, no 219, y además no 101 millones nuevos, sino los 101 millones que no se gastó en la anualidad 2017. En definitiva, consejero, Canarias para el 2018 cuenta con 0 euros para carretera. Y yo lo que le pregunto, o que nos explique, es qué es lo que está haciendo durante todo el año 2017, que nos explique por qué lleva dándonos un año información confusa, información de todo tipo, que nada tiene que ver con la realidad. Y por último, que nos explique también en qué ha beneficiado a los canarios la recuperación de las relaciones del Gobierno de Canarias con el Gobierno de España, el peso específico del voto de Coalición Canaria en Madrid y además la buena predisposición que, según el presidente Clavijo, tenía el Gobierno de España en atender las demandas de Canarias. Porque, visto lo visto, indudablemente, en materia de carreteras
nos encontramos peor que nunca, con lo cual de poco ha servido. En materia de carreteras y en materia de movilidad, en Canarias hemos ido de silla para el bardo. Muchas gracias, señora González. Señora González, le tengo que decir que no estamos en el mismo punto que hace 6 meses, ni que hace 9 meses. Por 2 motivos, al menos. Por otros, muchos, pero por 2 motivos, al menos. En primer lugar, porque tenemos esta sentencia que fue una reivindicación del Gobierno de Canarias en el año 2011 del incumplimiento por parte del Estado de manera unilateral. Sentencia que fue recurrida, sentencia que en primera instancia se perdió en la Audiencia Nacional y fue recurrida por el Gobierno en aquel momento de Coalición Canaria y el Partido Socialista. Recursos que se presentaron también a los presupuestos del año 13 y del año 14. Y efectivamente no se presentaron el año 15 y el año 16. Evidentemente desconozco los motivos por los que no se hicieron, pero me imagino al menos uno de ellos. Y es que en el año 15 ya teníamos las sentencias en primera instancia de la Audiencia Nacional a favor del Estado. Y eso a lo mejor fue un elemento clave a la hora de no presentar el recurso. Pero sí se mantuvieron vivos los recursos ante el Supremo, que son los que están dando ahora resultados, o al menos han dado resultados en la primera anualidad. Y también le digo y le anuncio que hemos trasladado el expediente a la asesoría jurídica prácticamente desde que salió la sentencia del Supremo sobre los años 15 y 16, para ver la posibilidad de presentar recursos también por ese incumplimiento unilateral. El otro elemento que ha cambiado en estos 9 meses ha sido que hemos logrado, aunque sea en el último Consejo de Ministros, la firma de esta adenda que nos permite, como bien dice, prorrogar durante 14 meses el convenio que finalizaba el 31 de diciembre del año 17, que es vital, entre otras cosas, por 2 motivos. Por el primero, porque hace que no perdamos ni un solo euro de los recursos aportados en el año 17 de los presupuestos generales del Estado, pero también porque nos permite continuar con las obras en marcha, más de 10 obras en todas las islas, que si no tuviésemos adenda, que si no tuviésemos convenio, no tendríamos ahora ningún instrumento para poder seguir certificando obras, e insisto, en obras vitales de mucha importancia en cada una de las islas. Miren, el convenio sigue siendo lo más prioritario de esta consejería. Que no se haya conseguido en el tiempo que uno esperaba conseguirlo, porque era lo más favorable para los intereses de Canarias, no significa que haya dejado de ser lo más prioritario de esta consejería. Sigue siendo, sobre todo en el ámbito de las infraestructuras viarias, de la obra pública, lo más importante de esta consejería. Y he intervenido, comparecido a preguntas o a comparecencias por parte de prácticamente de todos los grupos en numerosas ocasiones. Y en esas ocasiones, mes a mes, en una negociación que es absolutamente dinámica, en donde no solo el Gobierno de Canarias tiene palabras, sino también el Gobierno del Estado, y no solo los Ministerios de Fomento y la Consejería de Obras Públicas, sino también los servicios jurídicos y también el Ministerio de Hacienda, pues las circunstancias han ido cambiando. Y el deseo inicial de la consejería, que represento, pero que también era el mismo deseo inicial que la consejería hasta el 23 de diciembre del pasado 2016, era tener un convenio lo más largo posible en el tiempo, con una dotación superior a los 200 millones de euros y que nos permitiese asumir todas y cada una de las obras pactadas, insisto, con todos los cabildos. Pero aprovecho para también hablar del año 17, porque sé que es de interés para casi todos. Nosotros nos dedicamos a gestionar, y prueba de ello es que la ejecución presupuestaria, esto es importante, no inicial, que sería hacer trampas al solitario, sino la aumentada de la consejería en el año 2017 fue cercana al 70%. Y fue del 70% porque, como bien han indicado todos, el presupuesto para mi área, para el área de la Consejería de Obras Públicas, fue aumentado, pasado el ecuador del ejercicio pasado, tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año 17. Y a pesar de ello, logramos inyectar en aquellas obras que así lo permitían una importante cantidad de dinero. Es el caso, sin ir más lejos, de la 4ª fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, donde la partida prevista inicial de 100.000 euros se incrementó
en 20 millones de euros respecto al presupuesto inicial, lo que nos permitirá, entre otras cosas, algo tan importante como terminar la obra un año antes. Me dedico, insisto, nos dedicamos a gestionar y no a confundir a golpe de titular ni de nota de prensa. De hecho, si me hubiese preguntado, les recuerdo que me tiene a su disposición, como todas sus señorías, siempre que así lo deseen, y no se hubiesen tenido que equivocar usted y el señor Rodríguez afirmando en los medios de comunicación que la ejecución era del 20%, un dato que, por otra parte, era imposible de creer. Espero que se tratase de un episodio de desinformación y no de un interés por confundir o manipular a la ciudadanía, puesto que dejaría mucho que desear en relación al uso que se hace de la responsabilidad que nos otorgan a todos. ¿Puede ser un minuto? Un minuto más, señor. Y termino diciendo, y en esta misma línea, termino esta primera intervención refiriéndome a otra de esas tantas equivocaciones que he tenido que leer en los últimos días, sin ir más lejos en relación a las expropiaciones para la ejecución de la segunda fase de la carretera de la Aldea. También lo explicaré. Lo que ha hecho este Gobierno, a pesar de la no firma del convenio por parte del Estado, es no parar la maquinaria. Y parece que en algún momento puede llegar a molestar, parece que molesta que se avance. El objetivo inicial del expediente de expropiaciones es el de avanzar con el expediente, por una parte, y el de definir la titularidad de las parcelas de manera que no cause la indefensión de los afectados, por la otra. En relación al trámite de urgencia de las expropiaciones, una vez finalice la supervisión del proyecto, que será en pocos días, podremos iniciar el trámite de urgencia y no antes. Ese es el motivo. Por otra parte, reafirmar que para este Gobierno la carretera de la Aldea, así como otras, es una absoluta prioridad, como lo fue terminar la primera fase que abrimos el pasado año. Es una prioridad, igual que lo son muchas otras obras en el archipiélago. Gracias, presidenta. Consejero, usted hace un ratito calificó la intervención de la señora doña Australia Navarro como de desfachatez. Pues yo hoy le digo en este momento que la intervención que ha sido de una absoluta desfachatez ha sido la suya. Se ha permitido el lujo de hablar del portavoz de mi grupo parlamentario de Nueva Canarias y de mí, diciendo que nos hemos dedicado a golpe de titular a decir cosas que no eran serias. Y usted sabe perfectamente que cuando yo digo algo lo sustento. Y cuando lo sustento le digo, esto es una contestación que su consejería ha dado con fecha 30 de noviembre. Y como fecha 30 de noviembre es las manifestaciones que hemos hecho en prensa, no una distinta, con lo cual el que gobierna con el titular, como le llevo un año diciendo, es usted, no nosotros, no el señor Román Rodríguez ni la señora Esther González. Eso para empezar. Pero en cualquiera de los casos, usted me dice a mí que el 70%, porque usted ha ejecutado el 70% del convenio. Yo le digo, mentira. Mentira, porque si usted ha ejecutado el 70% del gobierno del convenio significa que ha ejecutado 153,3 millones de euros. Eso significa que le sobran 66. Explíqueme si le sobran 66, ¿cómo es 101 millones la deuda? Porque eso desde luego no cuadra. Y aquí los números siempre tienen que cuadrar. Es más, yo he pedido la ejecución, el estado de ejecución del presupuesto obra a obra, que su consejería de momento no me ha facilitado. Por eso las declaraciones en prensa las hemos hecho con respecto al 30 de noviembre y los hemos dejado claros. Y ha sido en base a una contestación suya, no a una invención ni a cosas que nos hemos dedicado a decir por ahí para sacar titulares. En cualquier caso, yo insisto, y eso sí que se lo vuelvo a decir, hace un año y medio que le estoy diciendo que no es serio gobernar a golpe de titular, que el buen hacer se demuestra con hechos y no con titulares, cosa que lleva usted un año haciendo. Hace 56 días le dije que a base de gobernar exclusivamente con titulares, lo que ha hecho durante el último año es crear expectativas a los diputados
que estamos en esta Cámara y a todos los canarios, expectativas que tras lo que realmente ha ocurrido, pues se han convertido en falsas expectativas. Y el problema es que las falsas expectativas es lo que han conducido a la decepción y a la frustración. Y así es como nos encontramos todos en Canarias en este momento con respecto a carretera. Decepcionados y frustrados. Se lo advertí hace 56 días y hoy lo reafirmo, porque no ha variado nada. Usted además me ha dicho que no es cierto que estemos en el mismo sitio en materia de carretera. Y lo que me ha deducido con que no estamos en el mismo sitio es la sentencia del Supremo. Perdón, la sentencia del Supremo no tiene nada que ver con su actividad, no tiene nada que ver con su gestión, ni tiene nada que ver siquiera con este gobierno. Tiene que ver con el gobierno anterior. Me ha aducido ese planteamiento. Y el otro, todos los esfuerzos que han conseguido hacer una adenda que es aquello que por lógica tenía que ser, pero que además nos ha venido también anunciando a bombo y platillo que no se iba a perder el dinero del 2017. Eso es lo que ha conseguido, por Dios. Por Dios. O sea, y luego somos nosotros los que gobernamos, los que nos dedicamos a dar titulares. Por favor, consejero. En cualquier caso, en mi primera intervención yo hice un repaso rápido de su gestión en el primer año de gobierno. Un repaso rápido porque es que hay muchos más titulares y muchas más veces que de forma insistente le hemos reiterado que lo que decía no podía ser, o en el mejor de los casos, que era de difícil cumplimiento. Se lo advertí yo y se lo advirtieron el resto de los portavoces de los grupos parlamentarios. Pero yo, para no seguir redundando en el tema, solo voy a hacer mención a uno de los últimos acontecimientos, que fue la aprobación de los presupuestos generales del 2018 de Canarias. En mi intervención en la comisión, yo le dije que, el día que usted hizo la presentación en la Comisión de Presupuestos, le manifesté en función al contenido de la memoria, donde decía que ponía los 219 millones, porque garantizaba que antes del 31 de diciembre el convenio se iba a firmar. Y eso está en la memoria de los presupuestos, de su consejería, no se lo dije yo. Y yo además le dije, pero vamos a ver, ¿cómo se atreve usted a hacer esa afirmación cuando un mes antes, en el mes de octubre, el ministro de Fomento ya había supeditado el nuevo convenio de carretera a la aprobación de los presupuestos, y aprobación de los presupuestos que, por otra parte, ya sabíamos, y sabía usted en ese momento, que no se iba a llevar a cabo porque el Gobierno de España ya había dicho que prorrogaba los presupuestos del 17 y del 18. Pues usted ni caso, y la realidad ha sido la que es. La realidad ha sido que desde hace 3 meses le hemos advertido, y hoy vuelvo a reafirmarlo, estamos en febrero del 18, sin presupuestos generales del Estado para el 2018 y sin convenio de carretera. O sea, esa es la pura y dura realidad. En esa misma comisión, además, yo le dije que lo que realmente nos preocupaba de su consejería no eran los presupuestos que tenía, sino el problema que de fondo que tiene su consejería, que es la falta de gestión del presupuesto. Entonces, yo me planteaba que por mucho dinero que tuviéramos, los 219 o 400 de que valían, ¿qué nos iba a beneficiar? Yo también le he dicho muchas ocasiones, y no me cansaré de repetírselo, que los problemas de los ciudadanos, los problemas de los canarios no se resuelven teniendo el dinero inmovilizado por incapacidad de gestión, se resuelven cumpliendo con su cometido, cumpliendo con su obligación, cumpliendo con su responsabilidad, cosa que hasta el momento no ha hecho. Se lo dije hace 3 meses y hoy se lo reafirmo, porque se puede demostrar claramente, se puede demostrar con la realidad y se puede demostrar con los datos, en todo aquello que es de su competencia. La realidad es que la segunda fase de la carretera de la aldea sin tocar, el anillo insular de Fuerteventura, 20 años, y el 20% de la obra, la ampliación del muelle de Agaete sin tocar, la ampliación del muelle Playa Blanca paralizada otra vez, antes no era adjudicada, ahora ya estamos paralizados otra vez, y el muelle de Corralejo, pues no le cuento, sobrepasado su capacidad y ni se sabe ni se le espera. Eso es la realidad. Pero es que además los datos que su consejería ha facilitado a mi grupo. En primer lugar, en el mes de marzo, abril, por ahí, a una contestación del portavoz de mi grupo, de don Román Rodríguez, con respecto a la carretera de la aldea, usted dijo que del dinero que tenía, los 26 millones de presupuesto para el 2017, lo que tenía usted en el presupuesto inicial, solo iba a gastar 7 millones y pico para liquidar las actuaciones de la primera fase de la carretera de la aldea. Pero además yo le voy a poner más ejemplos. Y además, para que no justifique que lo estoy haciendo con la comparación con los 219 millones, porque como vinieron en el segundo semestre, que es a lo que usted siempre hace referencia y dice que con respecto al presupuesto inicial, pues la ejecución es buenísima. Me acaba de decir lo de 70
con respecto a los 219 y no cuadra, pues le digo, con los datos que usted me ha dado, el eje insular de Fuerteventura, el presupuesto que tenía inicial era de 11,3 millones de euros y las obligaciones reconocidas 587.000 euros, o sea, un 5,16%. Si a eso yo le añado, en cualquier caso, las enmiendas de Nueva Canarias, porque tienen nombre y apellido y no por otra razón, pues un 2,75%. Como esa le puedo dar también la LP1 Norte, que tenía 2.183.000 euros y usted ha tenido obligaciones reconocidas a 30 de noviembre por 64.000 euros, o sea, un 2,93%. Entonces, de esas le puedo dar pues todo el listado que usted conocerá porque me lo contestó usted. Y llegados a este punto, yo también le pediría que nos aclarara que con los 79 millones restantes, que representa la diferencia entre los 219 y las enmiendas de Nueva Canarias, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Dónde los ha aplicado? Porque ahora me acaba de decir que ha aplicado 20 millones de euros en la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas. Pues bueno, resulta que tú miras el perfil del contratante y a la circunvalación, a la cuarta fase, la única adjudicación que hay en el 2017 es de 2 millones de euros, no de 20 millones de euros, con lo que es lo que acaba de decir usted en su intervención, con lo que yo le vuelvo a repetir, nos hemos cansado de oír decir que los problemas de las carreteras de Canarias son problemas del Gobierno de España y que nosotros le damos la razón hasta el 2016, pero en el 2017 ese discurso ya se le agotó, porque en el 2017 tenía dinero y el gran problema ha sido la falta de dirección y la falta de gestión de su consejería. El problema son los permanentes y reiterados incumplimientos en todo, en carreteras, en puertos, en transporte, en todo lo que es su responsabilidad. Y yo le pregunto, además, a partir de ahora, ¿qué? ¿Vamos a tener más de lo mismo? ¿Vamos a tener más titulares? ¿Vamos a seguir teniendo más información confusa? Porque ahora, incluso fuera del tiempo de descuento, usted lo que hace es cambia la estrategia y reúne a todos los cabildos para exigir que entre todos pues se firme el convenio, se exija a Madrid que se firme el convenio de carreteras. Y yo lo que le pregunto es, ¿qué es lo que pasa ahora? Que la recuperación de la relación con el Gobierno de España ya no es suficiente, que ya no soluciona los problemas el peso específico del voto de coalición canaria en Madrid, que la buena predisposición del Gobierno de España en atender las demandas de Canarias ya no es tan buena. También puede ser que sea una estrategia suya para arrancar titulares, que es lo habitual, o al final lo que realmente pasa es que tanta la debilidad de su consejería ante el Ministerio que lo que necesita es parapetarse en los cabildos para tapar las vergüenzas. Yo, para finalizar, quiero centrarme en la segunda fase de la carretera del DEA, de la cual tampoco ha dicho la verdad. Usted también desde el minuto 1 se comprometió una y otra vez con los aldeanos de que las obras se licitarían antes de final de año. Se comprometió usted y además se comprometió el señor Clavijo. Y de la misma forma, una y otra vez le advertí que ese panorama, o con el panorama que había, eso era de difícil cumplir. Yo se lo advertí, pero usted volvió a seguir sacando titulares, pero eso que le advertí hoy se lo ratifico. Es más, en el pleno de diciembre y después de haber informado de que el acuerdo al que había llegado con el Ministerio, o de los sucesivos acuerdos que ha llegado con el Ministerio, porque tenemos para todos los gustos, pues yo le pregunté, digo, vamos a ver, si el convenio tiene una prórroga de 3 años y usted dice que la obra de la aldea son de 5 años, pues ¿qué pasa? Que tampoco lo va a licitar hasta que haya convenio, que es lo que iba a hacer con la carretera de la aldea o cuando la iba a licitar. Usted vuelve y no me contesta, pero la cosa no acaba ahí, la cosa no acaba en dar información confusa. El tema más allá también es tema de engaño. Y de flagrantes engaños, y yo le pongo otro ejemplo. El 21 de febrero del 17, a una pregunta de doña Naira Alemán sobre la ejecución del segundo tramo de la carretera de la aldea, usted contestó, y le voy a leer literalmente el diario de sesiones, para que no haya duda. Desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, iniciaremos ya mismo el procedimiento para la actualización del proyecto de la segunda fase de la carretera de la aldea correspondiente Risco a Gaeto. Y no contento con ella, en la segunda parte de esa intervención dice, bueno, yo coincido en la prioridad absoluta de que esta carretera dentro de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, ya digo, es absolutamente prioritaria. Y no solo se va a quedar en palabras, sino que se va a quedar en hechos, porque de hecho ya hemos encargado la actualización del proyecto, algo que insisto en la primera. Y yo le digo, ya mismo, ya la encargaron el 21 de febrero, el contrato, pero esto es lo que ha dicho usted, y el contrato se firmó el 30 de junio, con un plazo de 6 meses. O sea, mentira, el 21 de febrero no había encargado nada, porque además tardó 15 días, que fue el plazo
que tardó en hacer la tramitación del procedimiento negociado. Yo, para terminar y para floritura de bizcocho, no me va a dar mucho tiempo de más, pero le hablo de la expropiación. No, consejero, usted ha establecido un sistema de expropiación forzosa por el trámite ordinario. No se hace o la urgente ocupación o el trámite extraordinario. No se hacen las dos cosas y usted lo sabe perfectamente.